Ante todo, quisiera yo agradecer la presencia del profesor Nicolás Cruz Barros, quien además de ser nuestro invitado del día de hoy, quien nos dará la charla La ciudad de Roma, un laboratorio de la historia, para mí de verdad es un honor debido a que es uno de mis grandes maestros en esta disciplina. Cabe mencionar que el profesor Nicolás Cruz es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor titular del Instituto de Historia. Su área de trabajo es más bien la historia de la cultura, con especial énfasis en la historia de la historiografía y de las relaciones entre historia y literatura, además de historia del mundo clásico. Una parte significativa de los estudios e investigaciones realizadas han abordado argumentos de historia romana, así como el análisis de textos históricos y literarios de diversos períodos. Eh, Desde hace algún tiempo, bueno, además de sus decenas de artículos publicados en diversas revistas científicas, hace algún tiempo publicó este libro que tengo el agrado de tener, que es Regestae Divi Augusti, que son especialmente las memorias políticas del emperador Augusto, cuya traducción, prólogo y notas son las del profesor Nicolás Cruz. Entonces, actualmente el profesor Cruz va a desarrollar esta charla, como les comentaba, a la cual podemos desde ya dar inicio. Vamos a compartir para todo el mundo el PPT. Ahí está. Cuando quiera, profesor. Quisiera antes que nada, en esta mañana de día viernes, saludar a todos los que están escuchando estas palabras, agradecer a la carrera de Historia de la universidad y muy especialmente en términos de agradecimiento a Francisco y a Martín, dos destacados estudiantes de historia algún día y hoy profesores. Así que muy contento de estar acá, o de estar allá, podría decir propiamente. Voy a hacer una referencia inicial al título de esta conversación, porque la ciudad de Roma, hasta el día de hoy, es un laboratorio de la historia. Esto quiere decir que en ese espacio geográfico, social, cultural, se encuentra una huella fuerte de lo que ha sido una historia desde los orígenes de la ciudad, que entiendo que ustedes han estado estudiando con el profesor Martín Lara, y ha ido pasando a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy. ¿Qué es lo que la convierte en un laboratorio? Roma no es una ciudad que haya tenido un momento de la historia, como quizás uno puede advertir cuando recorre la ciudad de Atenas. No, Roma, al periodo de la antigüedad, con toda la fuerza, toda la riqueza que tuvo la ciudad, se han agregado otros tiempos o han tenido lugar otros tiempos que han recuperado esa antigüedad, la han recreado y han hecho una construcción de ella. Como por ejemplo, cuando hablamos del periodo en que Roma estuvo bajo el mando de los papas, y hubo ahí un trabajo muy importante para recuperar lo antiguo y resignificarlo. Y tanto que eso se ha conocido con el nombre general de el periodo del Renacimiento. Pero a la vez, esa ciudad de Roma, con estas recuperaciones, cambios, etc., mantuvo una vigencia cultural muy fuerte durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX. Hoy día, muchos de ustedes van a ir
probablemente a un magíster en historia o a un magíster en educación para completar y actualizar sus estudios. En el siglo XVIII y el siglo XIX, muchas personas de los más diversos lugares de Europa iban a Roma y pasaban en Roma un largo periodo estudiando las antigüedades romanas, estudiando esta historia de Roma. Y eso constituía prácticamente, por así decir, un magíster. Dos de las más grandes expresiones de esto, cuidado que estamos hablando de historia de Roma, una fue el historiador Edward Gibbon, que escribió el primer libro moderno de historia romana, que se llamaba Decadencia y Ruina del Imperio Romano. Y justamente él cuenta en sus memorias que realizó este viaje y se inspiró en estos lugares para escribir lo que se ha conocido como una gran historia. Y quizás, si a alguien le interesa, Stendhal, el gran escritor, escribió sus paseos por Roma y cuenta todo lo que fue esa experiencia dentro de la ciudad de Roma, hasta llegar esta ciudad al tiempo actual, al cual espero hacer una referencia al final de la conversación. Si quieres podemos ver la primera imagen. Esta es yo diría, es una de las grandes fotografías de este tema que ustedes, me comentaba el profesor Lara, están ya trabajando en el curso, que es el Foro Romano. Y se puede ver, está tomado desde la altura de lo que hoy día es la alcaldía de Roma, en la terraza de la alcaldía de Roma, y muestra en forma panorámica lo que son los restos más antiguos de la ciudad republicana. Incluso hay en su interior algunas tumbas del periodo monárquico. Lo interesante de esta foto, por lo que yo puedo comentarles, es este fue el centro de la ciudad de Roma, el centro económico, el centro político, está el edificio del Senado, el centro cultural de la ciudad, pero estos son los restos que a nosotros nos quedan. Son muy pocos restos que nos permiten, con el trabajo de los arqueólogos, con el trabajo de los epigrafistas, de los historiadores, poder reconstruir y armarnos una suerte de idea de lo que fue este inicio dentro de la ciudad. Estos restos los podemos contrastar con la siguiente imagen. Con esta. Esta es una foto de una maqueta de una reconstrucción de Roma durante el siglo I después de Cristo. Y podemos decir eso porque si uno observa, está el foro romano, perdón, el coliseo romano, ¿no es cierto? El edificio redondo que nosotros vemos, entonces ya sabemos que estamos, dada la fecha de su construcción, siglo I después de Cristo. Lo interesante es que los restos arqueológicos de la foto anterior contrastan con esta ciudad de Roma, que en este periodo llegó a tener 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Lo cual para una ciudad antigua, nunca visto, ni siquiera cerca de lo que eran otras ciudades de ese periodo. Yo vivo en Santiago y la ciudad de Santiago recién en 1950 llegó a tener 1 millón de habitantes. Y esta ciudad, 1950 años antes, ya la tenían. Y las descripciones que tenemos de la época es de una ciudad muy poblada, pero abastecida con frutas, abastecida con verduras, abastecida con carnes, etc. Una gran concentración de población en el ángulo
izquierdo de la fotografía aparece un personaje al cual nos vamos a referir después, que es el río Tíber. Pero es una ciudad muy poblada, que tiene, dentro del marco antiguo, tiene lo que es los servicios básicos, con algunos problemas, como el problema de los alcantarillados, que los romanos trabajaron mucho, pero esta es la imagen de la ciudad. Si quieren podemos ver la próxima. Este es uno de los edificios y que representa, como un primer ejemplo, lo que es la conservación y la intervención de distintos momentos. A la izquierda, el edificio mirado externamente recibe el nombre del Panteón Romano, el edificio de todos los dioses. Es una construcción que tiene una fachada clásica, en estos tiempos se habla de una fachada griega, ¿no es cierto?, columnada, que da ingreso al edificio, pero que es rematado por una construcción a tambor, que es una forma de construcción habitual de Italia, del suelo itálico, anterior a las guerras, anterior a la llegada de los griegos y su influencia. El edificio, como ninguno, reúne y representa esta unión que se ha denominado greco-romana. Y la imagen que nosotros tenemos está vista, por cierto, como se puede advertir, hoy día. De tal modo que se produce esa acción. Y a la derecha tenemos una imagen de lo que es el interior de este edificio, habilitado y utilizado hoy día. En los nichos que se ven hay figuras antiguas de los dioses, pero también hay varias, están representadas varias actividades actuales. Este se considera, según los técnicos, el edificio mejor conservado de la antigüedad romana. Entonces aquí el concepto es este concepto de lo greco-romano y de la utilización actual que se hace de este edificio. En la siguiente imagen podemos ver una imagen de la Plaza Navona. Y detengámonos aquí un momento para contemplar la belleza de esta fuente de los 4 ríos que se encuentran en la Plaza Navona. Quizás acompañado de esta bella fotografía, podamos ver aquí uno de los mejores ejemplos, construido sobre sobre el estadio naval que tuvo Roma antigua. Esto está muy cerca del Tevere, del río Tíber. Las naves del río, digamos, entraban a hacer ahí sus despliegues, sus actividades. Mantenido este esquema de plaza, hasta el día de hoy se mantiene el esquema romano, se modificó todo este barrio durante el periodo del Renacimiento. Hay iglesias en varias de las partes, y al centro está esta fuente diseñada por Bernini. Es una de las grandes figuras del periodo como artista, y que muestra esta situación. Entonces aquí este concepto que conversábamos de resignificación adquiere toda su fuerza. Hasta el día de hoy esta fuente se mantiene funcionando. Es uno de los motivos de visita más grande de los turistas que acuden constantemente a la ciudad de Roma. En verdad, hoy día puede ser difícil visitarla habiendo poca gente. A eso hay que ir muy temprano en la mañana para poder pasearse con cierta libertad dentro de este espacio.
A continuación, les propongo que trabajemos una imagen que es francamente atractiva. Como se puede observar, esta es una foto intervenida. Es una foto que muestra ya no la relación, diríamos, de cultura o de arte en la ciudad, sino que muestra cómo en el centro de la imagen los pastores de cabras acudían permanentemente a la ciudad para vender la leche de las cabras. Esto es una foto que pertenece a un archivo de unos hermanos italianos, Alinari, que fotografiaron completamente la ciudad, formando el primer gran archivo histórico, histórico de ella. Y a través de esto es que podemos ver, ¿no es cierto?, cómo los pastores usaban la ciudad o intervenían dentro de ella con sus actividades. La imagen es la del foro de Trajano. Se ve la gran columna de Trajano, muy importante por muchos capítulos en la historia de Roma. Se ven los pastores realizando sus actividades, los compradores que están, compradoras en este caso, que están acudiendo a las compras. Y en una intervención moderna de la foto hecha por los mismos Alinari, se observa lo que es ya en color el aspecto moderno de la ciudad. Se ve en el fondo ese edificio que cruza el fondo, es el edificio de la Plaza Venecia, centro de Roma, centro de mucha trayectoria histórica, pero es el centro de hoy día de las celebraciones deportivas, de las manifestaciones sociales, políticas, artísticas que se dan en la ciudad. Este es un centro extremadamente vivo y vital dentro de Roma. Podemos pasar a la próxima, sí. Es este río, que ya hicimos una mención en su momento, que cruza la ciudad de Roma. Roma es una ciudad que está dividida por el río Tíber, tal como se puede leer en la leyenda colocada al lado de la ciudad. Ya estaba vigente en tiempos, su navegación estaba vigente en tiempos romanos. El Tíber es un río que, a diferencia de otros de Europa, el Rin, el Danubio, etcétera, es navegable solo en algunos tramos. Y justamente uno de los tramos que se navega es desde la ciudad de Roma en dirección a la costa, al puerto de Ostia, y desde ahí se abastecía a la ciudad. Los historiadores romanos, las fuentes escritas por los mismos romanos, Tito Livio, que ustedes han estado trabajando, tiene varias menciones sobre eso. El río inundaba constantemente la ciudad, de tal modo que, y con ello, traía pestes, infecciones, y por ello es que, digamos, canalizarlo, si se pudiera decir, fue una tarea de ingeniería importante de un pueblo que mostró muchas habilidades en este campo. El Tíber es un personaje, ha sido en la vida de Roma, ha sido un personaje de la literatura. Hay mucha literatura que tiene el río Tíber como protagonista, del arte, una gran cantidad de diseños, dibujos, pinturas. Y, por cierto, desde el punto de vista social, no prácticamente es muy difícil andar por Roma sin cruzar
el Tíber una y otra vez con esta capacidad que tiene muchos poetas, destacaron mucho lo que es este río. Pero además, el río Tíber tiene en la historia de Roma un espacio muy importante, porque es el río que dividió la llamada Roma republicana o la Roma imperial de lo que va a ser la Roma cristiana. Uno puede decir a la izquierda de la imagen o a la izquierda de la, o a partir de la orilla izquierda del Tíber. Se alcanzan a ver ahí algunos edificios de lo que es esta Roma imperial, republicana, laica. Y en cambio hacia la derecha, como vamos a ver a continuación, si podemos ver la otra imagen, se encuentra otro de los íconos de la ciudad de Roma. Veamos la imagen siguiente. Creo que no necesitamos dar explicaciones sobre este edificio. Sí podemos decir que es heredero, ¿no? Y representativo de lo que fue todo este barrio que surgió al otro lado del río Tíber y que es donde se desarrollaron las comunidades cristianas. Fue un espacio, eso quizás lo más correcto es decir, es un espacio donde se construyó la romanidad cristiana. Y es común entre los romanos hasta el día de hoy hacer esta diferencia a partir del río entre la llamada Roma pagana y al otro lado la Roma cristiana. Este fue un barrio cristiano muy importante en el periodo medieval. Muchos de esos restos se encuentran hoy día, incluso los edificios mismos de ese periodo se encuentran hoy día. Es un barrio muy interesante de recorrer, hoy día muy requerido por los turistas y por lo tanto claramente visitado. Esta presencia del Vaticano ha marcado decisivamente uno de los periodos más importantes de la historia de Roma, porque independiente de cualquier otra consideración, es un lugar de peregrinaje desde todo el mundo, desde las distancias más largas. Los adherentes a la religión católica asisten a este edificio con su gran plaza que vemos frente al edificio y donde, bueno, bien sabemos, el Papa hace sus alocuciones y bendiciones de manera constante. Entonces, este es el espacio en el cual se ha desarrollado esta otra característica de Roma, que es de esta ciudad de peregrinaje. Algo importante desde el punto de vista conceptual, pero también de una gran importancia en el desarrollo geográfico, urbanístico, social, religioso de esta ciudad. Hoy día este lugar tiene estas características que nosotros conocemos, pero es heredero, si podemos ver la próxima imagen. Es heredero en el paso de los siglos de las primeras manifestaciones de esta fe que se va desarrollando en el mundo antiguo a partir del siglo I, justamente después de Cristo. Y esta es una imagen que se da y se encuentra al interior de las catacumbas romanas. Las
Catacumbas fueron estos lugares de entierro, estos cementerios, que existían a la salida de la ciudad de Roma. No se encontraban propiamente en el centro. En Roma había una ley que impedía sepultar personas al interior de la ciudad por motivos de higiene, fundamentalmente. Entonces, en el bajo suelo, en el subterráneo de los campos que se encontraban fuera de la ciudad, se construyeron estos túneles que sirvieron de cementerios, llamados catacumbas. En esas catacumbas hay cementerios cristianos, que son los que nosotros, de los que más escuchamos. Hay cementerios mixtos, vale decir, en que hay galerías, en que están enterrados cristianos, enterrados personas, digamos, que no eran necesariamente cristianos. Y también hay catacumbas de no cristianos. O sea, no fue una exclusividad. Pero en este marco de las catacumbas, los cristianos crearon y formaron una parte muy significativa de su identidad en cuanto a su fe. Y lo que tiene para nosotros de particularmente interesante como historiadores, como estudiantes, estudiosos de historia, es el hecho de que aquí hay una primera expresión, una de las primeras a nivel de la historia mundial y una de las primeras de Roma, de lo que es una comunidad popular, la construcción de una comunidad popular. Y esta imagen que nosotros vemos es una imagen de arte popular, porque en las catacumbas los cristianos incluyeron sus expresiones religiosas a través de este tipo de pinturas. Nosotros vemos en uno de los nichos Moisés golpeando la roca. Vemos en el techo la figura de Cristo con su, ¿no es cierto?, alfa, omega, ¿no?, y su forma. Y está toda esta decoración. No todas las catacumbas están, o no todas la parte, o no todas las partes de las catacumbas estaban pintadas así, sino que las capillas que habían dentro, es decir, los cristianos para el tiempo de la oración y para el culto de sus muertos. Se han hecho estudios que son muy atractivos sobre quiénes eran estos pintores, porque hay obras de bastante calidad. Y bueno, eran pintores, que había muchos en Roma, que decoraban casas, que pintaban casas. Era muy común en una casa romana de personas no cristianas, digamos, que la decoración de los muros estuviese hecha en pintura. Y muchos o varios de esos pintores se cristianizaron, se hicieron cristianos. Entonces ofrecieron sus trabajos a su comunidad y generaron este tipo de obras que son bastante importantes. Quisiera pasar a un último concepto ya fuera de las imágenes dentro de esta conversación, que es ¿y qué pasa con Roma hoy día? ¿Existe esta continuidad que he intentado mostrarles, espero haberlo logrado? ¿Qué pasa hoy día? Bueno, hoy día en la ciudad de Roma está inserta dentro de lo que ha sido la marcha de Italia. Y en las últimas décadas, Italia es uno de los países de Europa que atraviesa por situaciones políticas, sociales, económicas, de una cierta complejidad. Italia, dentro del concierto europeo, ha perdido el protagonismo que tuvo en algún tiempo. Esa zona de poder se ha trasladado tanto hacia el norte de Europa y se encuentra, bueno, ya sabemos, Francia, Alemania,
países nórdicos, etc. Entonces, ese es el contexto. Y dentro de eso, algunas especificaciones de Roma están marcadas por el turismo. Desde la década de 1980, que es cuando se abrieron hace 30, 40 años atrás, se abrió el turismo en el mundo. Roma está verdaderamente signada, o sea, tiene el signo de ser la ciudad que recibe más visitantes por día desde hace desde hace mucho tiempo, y en algo que probablemente se va a mantener. Y los turistas inciden muy fuertemente dentro de una ciudad. Por lo tanto, por ejemplo, esa zona, veíamos la imagen del Vaticano, toda esa zona que se llama de los Borgos, la zona de los Borgos, es una zona que ha cambiado fundamentalmente. Sus antiguos habitantes, habitantes de siempre, de mucho tiempo, han vendido sus propiedades a turistas, o a extranjeros, perdón, y se han ido a vivir a otros barrios. El comercio, que era un comercio muy típico, en que una tienda pasaba de padres a hijos, a nietos, etc., han girado y se han dedicado a atender a este público turístico que exige o pide o solicita ciertas cosas específicas. Entonces, el turismo es uno de los temas. El segundo tema es el de la migración. También desde 1980, si se puede colocar, o en la década del 80, Roma ha sido uno de los centros más activos en cuanto a la migración venida de partes muy distintas, desde el norte de Europa, desde las zonas de África, de Asia, que ha representado grupos importantes que se han instalado de manera permanente en la ciudad. Los romanos, no así todos los italianos, pero los romanos tienen una relación ambivalente con la migración. Los romanos y los italianos han formado parte de un pueblo que ha migrado siempre. Basta, en el caso de nuestra América del Sur, ¿cierto?, ver el caso de Brasil, donde hay comunidades italianas que llegaron y se instalaron en partes muy importantes, Río Grande do Sul y otras. ¿Qué decir el caso de Argentina, donde la migración italiana fue muy significativa? Podemos saltar y ver lo que fue esa migración en la América del Norte, especialmente dentro de América del Norte, en Estados Unidos, que llegaron a simbolizar un poco un cierto tipo de población que se vino a instalar a esos lugares. Entonces, los italianos y los romanos, en sus familias, todos tienen migrantes, personas que dejaron Italia, de modo tal que tienen una sensibilidad a este respecto, y en general han acogido con tensiones, con problemas, a lo que es esta población migratoria que ha venido a instalarse, a transformar, y si lo miramos en un proceso histórico de largo plazo, muy probablemente a enriquecer, a diversificar esa ciudad. Eso es lo que quería compartir con ustedes respecto de este laboratorio de la historia romana, y encantado de pasar a la parte de conversación. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría, bueno, compartir la palabra para todas y todos aquellos, principalmente los estudiantes, pero también profesores que nos acompañan el día de hoy, podamos generar esta conversación. No sé si hay algún tema en específico que alguno de ustedes quiera tomar
tenemos a, primero a Francisco Ocaranza. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. No sé si se escucha, Súper bien. Cayo. Bueno, lo primero, felicitarte a ti, Francisco, y al profesor Martín Lara por la organización de esta actividad. Luego también celebrar la presencia de sus estudiantes en el contexto en el que estamos viviendo, francamente, constituye un tremendo logro. El intentar, ¿no es cierto?, con el éxito que se está desarrollando esta actividad, aún así, y saludar al profesor Nicolás Cruz, también mi profesor, ¿no es cierto?, en la universidad. Pasé interesantes jornadas participando de sus cursos, de sus seminarios, y finalmente, don Nicolás colegas, profesores y estudiantes, he terminado dedicándome también a lo mismo. Tengo la suerte, el honor de enseñar o intentar enseñar estas materias en distintas universidades en la ciudad de Santiago. Entonces, don Nicolás, es un tremendo gusto poder comunicarme con usted, ¿no es cierto?, por medio de este sistema. Quería consultarle por las muchas Romas, ¿no es cierto? No solamente por la Roma metropolitana, sino que por la fuerza, la importancia que atribuyeron los romanos, ¿no es cierto?, desde el periodo republicano, ¿no?, desde el comienzo de su expansión por la península, luego como consecuencia de las guerras púnicas, qué sé yo, en adelante, ¿no?, la importancia que concedieron a la urbe, ¿no es cierto?, al desarrollo de un tejido, de una trama urbana para el desarrollo de su imperio, ¿no?, de su idea de imperio, no solamente como una pura filosofía, sino que como una realidad, ¿no? Estas Romas que vemos en Britania, ¿no?, estas Romas que vemos al norte de África, ¿no?, en el Medio Oriente, ¿no?, estas Romas, ¿no es cierto?, que se expresan a través de estos coliseos más chicos al sur de Francia, al norte de la península, en la misma África, ¿no?, de sus acueductos, de sus obras públicas, ¿no? Por ahí va, ¿no? No solo la Roma metropolitana, sino que las muchas Romas. Es una grata sorpresa, Francisco, poder volver a vernos luego de algún tiempo, gratos recuerdos de tu persona, así que muy, muy grato. Indudablemente, ¿no?, los romanos construyeron un imperio, ¿no es cierto? Esto puede ser muy sencillo, pero es una construcción de dominación, o sea, de conquista, dominación, administración de territorio. Y quizás lo que los distinguió fue la capacidad de establecer una relación efectiva con los pueblos conquistados. Y en esto jugó un papel muy importante, no solo la voluntad administrativa romana, sino que también las condiciones para hacerlo. Tanto que se ha hablado del Imperio Romano como un espacio interconectado. Y esto tuvo un soporte en las obras de ingeniería romana, que fueron las vías. Y efectivamente a partir de un momento, las personas que vivían en los distintos espacios del Imperio Romano, piensa que estamos hablando de Europa, África y Asia, podían efectivamente circular por las vías romanas con cierta seguridad, obteniendo los servicios necesarios, podían circular y podían trasladarse, ¿no?, de un lugar a otro. No solo el comercio, no solo las caravanas, sino que también, por lo que sabemos, las personas tenían cierta garantía de que si partían de un punto del imperio y recorrían las carreteras, las vías, podían llegar a otros lugares sanos y salvos, si la suerte, por supuesto, los acompañaba. Entonces, esta labor de administración hizo que
muchos de los aspectos romanos se fueran reproduciendo en los distintos lugares. Una consideración histórica que a este respecto muy importante, de manera breve, es que la ciudad de Roma estableció, la administración romana estableció un acuerdo a través de un sistema de beneficios, de incorporación, con las élites locales de las distintas ciudades bajo su dominio. Y esas élites vivieron un proceso de romanización, empezaron a vivir romanamente, al menos las élites, y eso permitió la recepción de muchos de los aspectos considerados propiamente romanos en lugares muy distantes. Eso podría decir. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra consideración, algún otro comentario que se le quiera hacer al profesor Cruz? También recuerden hacerlo por el chat. Profesor Cruz. ¿Sí? Sí, me gustaría realizar una pregunta sobre la ciudad romana y de qué manera esta ciudad romana puntualmente se fue construyendo urbanísticamente hacia el periodo de la monarquía y qué cambios tuvo esta ciudad romana, según las fuentes, hacia fines de la República. ¿Podemos hablar de una misma Roma o una Roma que sufrió transformaciones urbanas significativas? Bien. Ese también es un gran tema el que tú planteas, Martín. Es un gran tema. La ciudad de Roma, una de sus características, y qué bueno que tú lo sacas a colación, es que nunca respondió a un plan urbanístico. Nunca hubo una idea inicial de Roma y decir, luego construyamos la ciudad de acuerdo a esta idea. Hay más bien su nacimiento del periodo monárquico, después de las ciudades sobre las colinas, pequeños pueblos sobre las colinas que se fueron uniendo unos a otros. Luego viene un periodo de construcción del periodo republicano, que es bastante caótico y que hace de Roma una ciudad que tiene un aspecto de caos que conserva hasta el día de hoy. Eso ha ido pasando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay decretos del Senado romano que intentan legislar sobre este tema, pero cuando ya se ha producido, vale decir, cada uno construía, las embajadas que venían desde fuera de Roma construían templos en honor a los dioses romanos para propiciar las buenas relaciones con la ciudad, un poco donde se les antojaba, ¿no? Entonces, hay un segundo momento, primero el monárquico, el segundo momento republicano que tiene estas características. Pero a partir de fines del siglo III antes de Cristo, fines del siglo III antes de Cristo, Roma va a iniciar su expansión, sus conquistas, la conformación de lo que llamamos el Imperio Romano. Y esto va a hacer que esta ciudad de matriz agrícola, austera, ¿listo?, se convierta en la ciudad más importante y lejos en la ciudad más rica del mundo. Y entonces empieza toda esta obra urbanística que se puede llevar adelante con el exceso, con el excedente que generan las conquistas. Y del siglo III al siglo I antes de Cristo, hay ahí un periodo de construcciones, de, comillas, modernización de la ciudad de puesta al día, de construcción de grandes edificios públicos, en que Roma muestra toda su fuerza. Junto a esto, y entiendo que ustedes ahí en el curso están trabajando el libro de Mary Beard,
Ella justamente y muy bien muestra un poco en muchos pasajes la otra cara de esta riqueza y de este crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, ahí es interesante cruzar estos dos aspectos. Y luego viene ya el largo periodo imperial de una ciudad, se llamaba Caput Mundi, cabeza del mundo, con todo su desarrollo urbanístico hasta el periodo del abandono que se produce hacia el siglo V, VI de la ciudad. Eso. Usted escribió hace algún tiempo este libro que es La Regestade Divi Augusti, las memorias políticas del emperador Augusto. En este sentido, ¿cuál es la ciudad romana ¿Perdón? que se podrían vincular? No escuché la última parte. ¿Cuál es la ciudad romana, las características de la ciudad romana de Augusto, en la que él, digamos, lleva a cabo esta parte de su imperio? Cabe señalar muy brevemente que Augusto es un emperador romano completamente clave, ¿no es cierto? Él estuvo a cargo de la política romana formal o informalmente por casi 60 años. Y por lo tanto su incidencia sobre la organización imperial y sobre la ciudad de Roma fue enorme. Aparte de realzar, de volver a poner en primer plano algunas zonas de la ciudad, como la zona del Campo de Marte, etc., el gran aporte de Augusto va por un lado que no fue tan visible, que es de la ingeniería subterránea de la ciudad. Por ejemplo, para entender esto, Roma, lo mencionamos en un momento, tenía muchos problemas de abastecimiento de agua. Es decir, Roma no tiene aguas propias, salvo unas pequeñas fuentes. De modo tal que bajo el gobierno de Augusto se hicieron todas las instalaciones para dotar a Roma de agua potable, o sea, que pudiese llegar a las personas y ser consumida a través de una sofisticada red de canales, de fuentes donde se distribuía el agua. Ahí hay un ejemplo. Si Roma es una ciudad que hasta el día de hoy se distingue por sus fuentes. Nosotros vimos la fontana de Piazza Navona en una de las imágenes, pero podríamos decir la más famosa y la que el cine más ha desarrollado, la fontana di Trevi. Eso empezó en ese periodo, comenzó en ese periodo y finalmente la ciudad de Roma pudo contar, por ejemplo, desde ese punto de vista con el agua. Lo otro son las construcciones de vías, etc. Pensemos que durante ese periodo se crea el primer cuerpo de bomberos que tuvo Roma. Los incendios en Roma, todos tenemos esa imagen en la cabeza, eran incontrolables antes. ¿Sí? Cuando se prendía un barrio, o sea, una casa en Roma, se daba por perdido el barrio. Y se creó aquí esta forma para poder apagar los incendios. No sé si contesto un poco o me refiero. Sí, por supuesto. Tenemos también una pregunta de Beida. Beida, si puedes comentarla. Buenos días, profesor. Buenos días. Mi duda es la siguiente. ¿Por qué cree usted que los romanos finalmente terminaron aceptando que el poder se centrara en el emperador? Ya que, como bien sabemos, trataron de evitar a toda costa que algo así ocurriera, y lo vemos con la muerte de Julio César. Sí. Muy buena pregunta.
Yo lo que puedo entregar es una respuesta formulada a partir de mis estudios, pero no es una respuesta definitiva. La República Romana, con todo lo que se pueda decir, era una república aristocrática. Su organismo, su sede, su lugar de gobierno, de expresión era el Senado romano. Y los senadores romanos, aristócratas en general, tuvieron muy poca sensibilidad o se adaptaron mal a lo que fue el gobierno imperial. De modo tal que desde las provincias en el periodo republicano y hacia fines de la República, cada vez más empezó a surgir una crítica, un malestar, una rebelión de las ciudades y los pueblos conquistados por los romanos. Y si uno mira el último siglo de la República, ese descontento cada vez se empezó a expresar con mayor fuerza por los generales o por algunos generales romanos y por las legiones que ellos dirigían. Estoy hablando claramente a quien tú mencionaste, Beida, el caso de Julio César. Julio César es una persona de una familia aristocrática que estuvo metido dentro del Senado, pero ya es una persona que tiene otra dimensión del poder, de la centralización y sobre todo, yo diría una idea central, esta visión de que el Imperio Romano no es solamente Roma y que Roma no puede seguir explotando las provincias, sino que tiene que también repartir la riqueza o compartir la riqueza y que el gobierno del imperio tiene que ser visto de una manera imperial, no solamente en cuanto al beneficio de Roma. Y ya con Augusto, sucesor finalmente de Julio César, con Tiberio, un emperador muy importante, se cumple esta idea de que el emperador romano no es solo el gobernante de la ciudad de Roma, sino que es un gran mediador de pueblos muy distintos, intereses distintos, movimientos distintos, ¿no? Entonces el gobierno pasa a ser un gobierno de articulación de diversidades que hay dentro del imperio. El Senado romano y los aristócratas finalmente desaparecieron. O sea, la mayor parte murió en el periodo llamado de la crisis de la República. Eso podría comentar a tu intervención. Benjamín Rivera consulta. A mí me llama muchísimo la atención cómo gracias a la influencia que los helenos tuvieron sobre Roma, estos pudieron conservar variados aspectos de aquella cultura. Otro punto importante que plantea Benjamín. Los romanos, en términos generales, no tuvieron complejos en aceptar la cultura griega. La trajeron a Roma, la recibieron, la reelaboraron y la difundieron, sobre todo por la parte occidental, donde no era conocida. Por cierto, en la parte oriental del imperio era absolutamente conocida. Entonces no tuvieron ese complejo. Ellos lograron darse cuenta de que la cultura griega, y digo la cultura literaria, filosófica, científica, etcétera, tenía unos niveles de desarrollo muy superiores, muy superiores. Y por lo tanto, el trabajo de ellos, esto hubo tensión en Roma, pero finalmente se resolvió así, el trabajo de ellos fue recibir, o sea, incorporar esta cultura griega y romanizarla,
hacer el proceso de romanización y luego esto de difusión. Un ejemplo que puede ser claro es en los aspectos de la ciencia. Los romanos, cuando hicieron sus conquistas, prácticamente no tenían una cultura científica, astronómica, geográfica, geológica. Y fue justamente esos aspectos, ellos se dieron cuenta, captaron que sí estaba desarrollado por el pensamiento de distinto tipo helénico, griego, y por lo tanto se educaron, lo aceptaron, se educaron y lo utilizaron en ese sentido. Mira, hay un caso que nosotros vivimos como mundo hace una década o pocos años atrás, y que es cuando los chinos renunciaron a enseñarle chino al mundo, o sea, obligar al mundo que hablara en chino, y aceptaron el inglés. Y por lo tanto se han dedicado a estudiar, a participar en las distintas instancias, utilizando la lengua inglesa. Yo he visto ahí una cierta similitud con la actitud que tuvieron los romanos frente al pensamiento griego. También hay una pregunta de Juan Bautista. Juan Bautista Cabrera. Sí, profesor Nicolás, buenas tardes. Yo quería preguntarle quizá una conexión más actual con esta Roma que usted describió, esta Roma clásica, y ¿cómo ve usted la influencia ya específicamente en Latinoamérica de esta Roma? Si pudiéramos hacer alguna conexión que nos sitúe un poquito más actuales, digamos, y de cómo recepcionamos, un poco pensando en los estudiantes a los cuales nosotros les vamos a enseñar algún día, o vamos a compartir con ellos los conocimientos, y quisiéramos hacer esta conexión para darle un poco más de sentido, ¿no? Desde nuestra realidad. Bueno, ahí creo que hay un valor en sí que tiene la historia de Roma vista a través del tiempo. Y creo que eso es un punto en el cual uno puede insistir. Es decir, mostrar lo que fue esa experiencia en sus distintos aspectos siempre ha despertado la atención de muchos estudiantes. Eso sería un aspecto. Otro es más directamente con la consulta o con la intervención. Es este asunto de que, o este aspecto de que Roma llega hasta nosotros a través de mediaciones. Vale decir, lo que ahí es interesante es ver qué pasó con la experiencia romana, por así decir, la influencia que tuvo en distintas zonas de Europa. Y muy particularmente para el caso nuestro, en España. ¿Cuál es esa recepción? ¿Cómo los españoles asumieron esa parte? Ellos fueron parte, una provincia del imperio. Y cómo luego, en el periodo en que se convirtieron en conquistadores de Indias, ellos trajeron esta cultura hasta este lugar, hasta estos lugares. Que si estuviésemos hablando del caso Brasil, podríamos decir lo mismo. ¿Qué pasó en Portugal? ¿Cómo se recepcionó en Portugal esa cultura? Y la cultura que trajeron los conquistadores a partir del siglo XV era una cultura que tenía muchos elementos de Roma que son advertibles. Y puedo colocar uno. Uno de los esfuerzos que hicieron estos conquistadores fue conocer y describir el territorio y los habitantes de lo que en esa época se llamaban las Indias, y escribirlo. Y para hacer ese esfuerzo, ellos recurrieron a los modelos antiguos, a los modelos de los antiguos de los tiempos de los romanos, en que habían hecho los trabajos de cartografía, historias naturales, etc.
Entonces, no solo recurrieron a los modelos en términos generales, sino que también en muchos conceptos y aspectos. Eso podría comentar al respecto. Muchas gracias. Tenemos la pregunta también del estudiante Lucas Pinochet, quien pregunta cuáles son las causas principales que llevaron al Imperio Romano a oficializar el cristianismo luego de su persecución. ¿Cómo lo interpreta usted? El cristianismo y la difusión del cristianismo, y esto es como analista, historiador social también, ¿no? Desde el punto de vista de la historia social, fue una verdadera revolución dentro del mundo antiguo. Y para nosotros es especialmente interesante su estudio, porque es el primer movimiento que nosotros conocemos bien, que transita, va desde la periferia al centro. Esto quiere decir desde una pequeña provincia, al otro lado del Mediterráneo, a el centro de Roma, al centro que es Roma. Más bien lo habitual que nosotros conocemos de ese periodo son movimientos que van desde el centro del poder, desde Roma, hacia las provincias. Este es a la inversa y es casi el único. Y además se agrega una segunda característica, que es que el cristianismo fue desde abajo hacia arriba. O sea, los primeros grupos que se cristianizaron fueron grupos, diríamos algunos, muchos proletarios, personas de una vida sencilla, con recursos limitados. Y desde ahí se produjo una cristianización que fue alcanzando finalmente hasta las élites. Entonces aquí estamos frente a un movimiento social, religioso, en el cual participan personas que están muy convencidas de esta nueva religiosidad. ¿Por qué finalmente con Constantino y de ahí para adelante el Imperio Romano reconoció a los cristianos? No había otra posibilidad. No había otra posibilidad. En esto el poder no se anticipó, ni fue revolucionario. Simplemente constató que una gran parte de su población, o una parte importante de su población, para no exagerar, era cristiana. Y el deber del poder es gobernar o en relación a sus ciudadanos, ¿cierto? Y no prohibir o intentar inhibir lo que son las creencias religiosas, sociales que ellos tengan. Simplemente, como una frase así para opinar al respecto, el poder romano constató una realidad que ya se venía produciendo desde hace un par de siglos en Roma. Bien, en honor al tiempo y a la participación de todos los estudiantes. Perdón, tenemos una última pregunta, Diego. A ver, Diego dice, profesor Cruz, mi pregunta es, ¿qué aspectos arqueológicos nos ayudan a comprender las distintas innovaciones arqueológicas dentro de la ciudad de Roma? Un gran tema, porque la arqueología en Roma es infinita, es infinita. La arqueología ha permitido recuperar, por una primera labor, muchos de los restos de los distintos periodos romanos. Ha permitido no solo centrarse en lo que eran los barrios centrales de Roma o los barrios del centro, sino que también lo que eran las habitaciones populares, ¿eh? o alejadas del centro. Ha permitido formarnos desde ese punto de vista una imagen completa de lo que es la ciudad.
La actividad de la arqueología en Roma es absolutamente, podríamos decir, bullente, ¿no? Bullente, permite, así como la historia aporta lo suyo, la epigrafía lo suyo, la arqueología, que es un campo de muchas inversiones que se hacen en la ciudad de Roma, es verdaderamente fundamental. Yo creo que esos aspectos, Diego, están bien presentados, bien recogidos en el libro de Mary Bird, que yo considero un libro bastante bien hecho, logrado. Y ahí ella se preocupa mucho de este aspecto de la arqueología. Vamos con la última pregunta. Yo creo antes de ya cerrar, estamos un poquito pasados del tiempo, así que agradecemos también su disponibilidad, profesor. Matías Rivas, estudiante de Derecho, realiza la siguiente pregunta. ¿De qué manera las diversas formas en las que se organizó Roma hasta antes del 476 después de Cristo nos permiten entender el posible carácter cíclico de la historia y la política contemporánea? Matías, yo no comparto la idea de que la historia sea cíclica. Hay cosas que son similares o situaciones que son similares en una época con respecto de otra, pero lo que nosotros desde el punto de vista de la historia estudiamos es la especificidad de cada una de ellas. Es cierto que todos los que estamos participando en esta reunión vamos a nacer, vivir, desarrollarnos y en algún momento vamos a morir, pero no es eso lo que marca quizás nuestra vida, sino que es cómo vivamos ese periodo. Ahora, puede ser, tomando tu tema, que haya ciertos elementos o aspectos de esa historia antigua que nos sirvan para efectivamente desarrollar una reflexión actual. Y por cierto que desde el punto de vista de la historia del imperialismo y de las acciones imperiales que están operando hoy día en el mundo actual, una lectura, una comprensión de lo que fue el imperialismo romano puede ofrecernos un contraste, un espacio de reflexión del cual podemos obtener muchos múltiples beneficios. Bien, siendo las 12 del día con 11 minutos, damos por finalizada esta reunión con el profesor Nicolás Cruz, catedrático de Historia Romana e Historia Clásica en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde ya le damos las gracias a todas las personas que participaron, estudiantes de distintas carreras, profesores y en particular a los estudiantes de la Cátedra Mundo Clásico, siempre pensando que este tipo de actividades con el profesor invitado es para que sigan reflexionando, aprendiendo y entendiendo que la historia del mundo universal está de una manera u otra siempre vinculada con nuestra propia historia y con nuestras formas también de enseñanza de la historia en el contexto escolar. Así que les doy las gracias a todos y profesor Cruz, muchísimas gracias por su participación. Bueno, yo también a nombre de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile extiendo mis agradecimientos al profesor Cruz y también al profesor Martín Lara, que en esta oportunidad realizó la organización de esta charla. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.